Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, viernes 31 de marzo del 2023, último día del mes, y vamos a aprovechar para dar la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanita. ¡Dentro vídeo! Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Es increíble estos días la cantidad de grupos que vienen al estadio a conocer el estadio Santiago Bernabéu y entrar al tour. Bueno, ya estáis viendo que la grúa está recogida, está tumbada, así que hoy no están trabajando en las cerchas. Vemos aquí una hormigonera y en el lateral oeste algunos trabajos. Por cierto, si queréis venir el domingo al partido, hay muchísimas entradas a la venta ahora mismo. Se han liberado muchísimas entradas y además quedan entradas de las más baratas. Sí que es cierto que es arriba del todo en el cuarto anfiteatro de los fondos, pero es una oportunidad única para conocer el estadio. Como era de esperar, hoy comenzaban ya a recoger para el partido, así que mirad ya cómo está todo esto. Han desaparecido los contenedores de basura, están aprovechando para hormigonar alguna zona del interior, pero prácticamente tienen ya todo recogidito y en cuanto se lleven todo comenzarán a limpiar para dejar listo todo para el domingo, porque el domingo no vendrán, solo vendrán algunos trabajadores para poder retirar las vallas y en cuanto acabe el partido volver a colocarlas. Si os fijáis, falta la visera, así que eso significa que la han debido de subir. Ya os comenté que yo creía que iban a subir las dos que quedaban antes del domingo y así ha sido. Así que ahora veremos dónde la han colocado. Todo esto también se lo tienen que llevar porque no lo pueden dejar aquí. Así que hoy tenemos día de recogida. Por eso hay bastante movimiento. También por el lateral oeste. Luego lo veremos, pero están trabajando en el fondo sur, justo detrás de las lamas. Tienen ahí un plástico blanco. Mirad lo que están poniendo aquí. Estas barras negras. Justo donde colocaron la chapa, pues ahora van estas barras. Ahí lo estáis viendo. Y la visera tiene pinta de que la acaban de subir porque todavía la tienen cogida con la grúa. Fíjate hasta dónde llega, ¿eh? Yo creía que faltaría una más, pero con esta parece que se completa el lateral oeste. Y aquí tienen plataformas montadas para poder trabajar. Y las barras también están colocadas aquí. Mirad. Todos los trabajos que están realizando en esta parte de la viga museo. Ahí lo podéis ver. Ahí está la visera, que hace poquito que la acaban de subir, la tienen todavía enganchada. Sabéis que estas piezas las suben con la grúa torre y ahí estarán trabajando. No se ve apenas. Yo creo que desde el interior sí que se va a ver bien esa visera. Y en esta parte, al igual que en la esquina de la torre B, también vemos tareas de recogida. A todo esto no sé para qué serán esas barras que hemos visto donde justo al ladito de la torre B, en la zona de la viga museo, porque si os fijáis, en esta prueba del recubrimiento final no lleva o no se ven esas barras. Así que veremos para qué son. Si alguien lo sabe, pues que lo deje ahí en los comentarios. Como siempre, que a mí me ayudáis muchísimo. Ya solo falta esta zona por pintar de gris. Avanzan también en esta parte inferior
Imagino, bueno, la semana que viene a ver qué días trabajan y cuál es el ritmo de obra, porque ya sabéis, es Semana Santa y además se junta que el sábado hay partido, así que la cosa se complica más. Veremos cuánto trabajan también. Además del partido del sábado de la semana que viene, después viene la Champions muy seguida, así que veremos el ritmo que llevan de obra. Y hasta aquí han llegado con las lamas, han completado ese sector. Al final no parece que queden tan separadas como parecía en un principio. Lateral oeste, y trabajan en las zonas interiores. Ahí se marcha el camión. Lo dicho, están ya recogiendo. Más imágenes de toda esta zonita del lateral oeste. Y de momento me estoy fijando muy bien en toda esa zona de la viga museo, y de momento las barritas esas que hemos visto solo las han colocado ahí, pero eso no quiere decir que no las vayan poniendo en toda la viga museo según vayan avanzando. Y además, hasta que no lleguen más o menos a esta altura no lo veremos, porque si os fijáis, según se aproxima el lateral oeste a la torre B, las lamas son más juntas y tienen menos separación, por lo que vemos mucho menos. Más imágenes de la visera, de la última que han subido, y tiene pinta que será la última de este lateral oeste. No sé si entraría ahí una más. Creo que esto desde el interior lo veremos mucho mejor. Y hoy sí que sí, han desaparecido 2 de estos que teníamos aquí, 2 piezas de estas. Había 6 y ahora mismo quedan 4. Se nota la diferencia. No sé si los han recogido, si se los han llevado a alguna otra parte, pero lo que sí que es cierto es que aquí ya no están. Más imágenes del lateral oeste y avanzamos. Ya están guardando las plataformas elevadoras. Mirad todos los andamios que han montado, más o menos llegan a la mitad del terreno de juego. Y por aquí tienen algunas lonas, así que ahora al entrar veremos si han comenzado a colocar lonas en el lateral oeste. Llegan los toy, llegan los baños portátiles. Esta es la separación al final que ha quedado en estas lamas, en estas primeras lamas de la primera fila. Ya os digo que no es tanta separación como al principio parecía, y ya las siguientes que pongan corresponderán al lateral oeste. Y aquí se añade una más, pero tienen que terminar este sector. Siguen metiendo y sacando sacos a través de esta galería, gracias al camión grúa. Y ya estamos aquí viendo el caparazón de la torre C de Campeones. Hoy hace una temperatura un tanto extraña, porque no hace calor, tampoco es que haga frío, está bien con chaquetilla, y el sol parece que quiere salir, pero no termina de salir. Se está bien, aunque esté un poquito nublado. Parece que están recogiendo ya la grúa del fondo norte. Y están poniendo ya las piezas para después poner los nexos en este caparazón. ¿Veis que llevan ahí 2 guías? Por cierto, aquí sigue el pica pica, tenemos también un montón de arena, y ahí desmontan la grúa. La grúa que, dependiendo cómo tengan organizada la semana que viene y la gente que vaya a venir a trabajar o no, volverá el lunes o ya a saber cuándo vienen. De todas maneras, el lunes es lectivo, o sea, se trabaja. Comienzan las fiestas, la fiesta teóricamente es jueves y viernes, así que el lunes teóricamente deberían de trabajar. Veremos a ver cuál es el ritmo, porque quizás algunos hayan cogido vacaciones. El lunes lo sabremos. Por esta zona hay movimiento también.
Y por aquí también. Aquí veis cómo están desmontando la grúa y cómo van colocando esas primeras piezas para después poner los nexos en esta zona inferior del caparazón de la torre C de Campeones. Tienen estas dos guías y también un poquito en esta de aquí, pero muy poquito. Y avanzamos ya hacia el fondo norte, caminaremos por Rafael Salgado. Último vistacito a este lateral oeste. Seguimos. Por cierto, aquí tienen estas estanterías de lamas vacías que se tienen que llevar. Aquí tienen las piezas que van a ir colocando en esta zona de aquí. Ahí está la plataforma elevadora trabajando. Aparte de los toy, ya veis que toda esta zona está bastante despejadita y limpita, la del lateral oeste. Y ahora ya sí que pasamos al fondo norte, que lo único a priori que están haciendo es recoger la grúa. Como veis, no han comenzado a colocar las orejetas y en esta parte han quitado la valla, pero como está la plataforma elevadora, la grúa y demás, no podemos ver tampoco mucho. Ahí parece que están colocando algún tornillo en toda esta estructura. Parece que ya tienen todo preparado y listo para llevarse la grúa. Por otro lado, están trabajando en esta zona. Quiero ver y comprobar si es en la lama que estaba dañada que la están arreglando, porque tiene pinta de que sí. Efectivamente están trabajando donde la lama rota, pero no sé yo hasta qué punto es para arreglarla, porque lo que están haciendo es poner estas piezas, que imagino que será para después, cuando coloquen las orejetas, poder unir las guías verticales con el Classic Bernabéu. Pero en la lama no la van a tocar, no parece que la vayan a reparar. Ahí sigue la bolladura. La grúa yéndose, que está recogida ya. Fondo norte, uy, que me caigo, al completo, y seguimos nuestra vuelta. En esta zona todavía no se han llevado los contenedores, pero sí que están haciendo tareas de recogida. Veis aquí cómo va la grúa. Fíjate todo el trabajo que lleva el montar y desmontar la grúa, que no es tan sencillo como parece, lleva su tiempo. La estructura, que parece que han colocado esas barritas, estas de aquí, y ahí están trabajando en la zona, en el día de hoy también. A ver si el día del partido podemos ver con más detalles aparte. Y bueno, aquí tenéis el fondo norte. Seguimos la vuelta, vamos ya hacia Padre Damián para ver el lateral este. Antes de ir hacia Padre Damián, vemos cómo siguen metiendo y sacando material también en esta zona, por esta zona del fondo norte. Han dejado ese sector, esa galería abierta exclusivamente para eso. El tabique que os enseñaba el otro día, y ahí tienen una cámara, parece de la Liga. Imagino para que la gente no se meta en los ascensores. Por cierto, están trabajando en esa zona. Ya tienen las vallas preparadas también para el partido. Esquina de la torre de 14ª. Y ya veo ahí en Padre Damián que parece que están quitando los últimos plásticos de protección de ese torreón sur. Dejamos ahí a un lado ya el fondo norte y ya sí que sí caminaremos por Padre Damián. Como os digo, torre de 14ª, y avanzamos por Padre Damián
para ver la última hora de este lateral este. Primera parada, Torreón Norte. Madre mía, la cantidad de escombros que tienen aquí. Por eso está abierta esta puerta, porque estarán entrando y saliendo camiones. Ahora mismo va a salir esto de aquí. Aquí podéis ver al completo el fondo norte. Como veis, hay diferentes tonalidades en las lamas. Faltan este cachito por retirar los plásticos de protección. Y también esta parte, como esta L. Por quitar, parecía que estaban retirando los plásticos de protección, pero no, todo sigue igual. Eso sí, están trabajando por dentro de las lamas. Intuyo que continuarán con la colocación de esas barandillas para las pasarelas de servicio. Y bueno, avanzaremos hacia la parte central. Vuelven a trabajar en esta plataforma que estamos viendo y por aquí ya han completado todo esto. Fíjate que no tenemos las uniones entre las guías, pero las pasarelas, las barandillas de la pasarela de servicio sí. Suben material y os quería enseñar esto. ¿Os acordáis que ayer os enseñé que habían colocado unas orejetas? Pues ya han puesto las uniones entre la orejeta y la guía vertical. Tienen más puestas, más orejetas, así que irán colocando más uniones. Los agujeros siguen ahí y en cuanto a las barandillas no han avanzado en ese nivel superior. Por otro lado, aquí ya han puesto los nexos y aquí están en estas dos guías colocando esas primeras piezas para después poner los nexos, así que tiene pinta de que van a continuar colocando lamas. Aquí vemos la pieza que os enseñaba ayer. Esto que ayer preguntaba yo que qué era en los comentarios y me habéis dicho que es un sitio de refrigeración y calderas. Esto es cierto que luego con las lamas no se va a ver, pero no sé, no me esperaba que estuviese ahí, la verdad. Aquí tienen todo ya recogido para llevárselo, aunque ya sabéis que esta zona solo se abre así como un pasillito para que entre la gente al palco de honor, pero no está abierto al público. Cierran los días de partido y bueno, aquí veis la zona de refrigeración y calderas. Ahí veis ese pedazo de tubería y cómo van pintando poco a poco. Avanzan también por aquí con la colocación de esas primeras piezas para después poner los nexos. Tienen ya aquí 3 puestas, tienen las marcas hechas y en cuanto a las barandillas pues no han vuelto a colocar más. Y esos son los trabajos visibles que están haciendo aquí en el nuevo edificio. Avanzamos hacia el Torreón Sur, que ya estáis viendo todos los plásticos de protección que han retirado, cómo se nota y lo chulo que está quedando. Desde aquí creo que se aprecia mejor. Es que mirad, si lo comparáis con el tamaño de los trabajadores, son piezas enormes, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahí llega más material y aquí estáis viendo ya el Torreón Sur, todos los plásticos que han retirado, algunos por aquí también, aunque todavía quedan muchísimos, pero ya se va viendo color a esto. Fíjate cómo está quedando todo de impresionante. Cuando quiten todos los plásticos de protección se verá espectacular esta parte. Y ya va quedando menos para que eso ocurra. Más imágenes de esta zona de refrigeración y caldera. Ahí lo podéis ver cómo está quedando toda esta parte. Es como que también han pintado donde los cristales de la prensa, o son plásticos. Vale, son plásticos que colocaron para que no se manchasen los cristales. Torreón Sur y avanzaremos hacia la Torre A de afición y después el fondo sur. Mirad cómo va esto. Viseras del lateral este.
Torreón Sur. Y por esta zona también ya todo prácticamente recogido. Vamos a ver si podemos ver qué son estas cajas. No me llega más el zoom, pero bueno, a lo mejor por el logo se puede saber. Ya sí que sí abandonamos el lateral este y pasaremos al fondo sur. La Hormigonera, Torre A. Y mirad cómo está quedando esto del lateral este. Y venga, vamos hacia el fondo sur. Ya caminamos por Concha Espina. Aquí está la Hormigonera con la bomba de hormigonado, así que alguna zona van a hormigonar. Ya os dije ayer que había desaparecido la farola. Ya no está. Es verdad que eran pruebas, pero la prueba ha sido corta. Quizás también es verdad que por la zona en la que estaba, quizás esa farola molestaba ahí, porque es una entrada y salida de camiones constantemente, entonces lo mismo molestaba un poquito en esa zona y por eso también hayan decidido retirarla. La grúa ya estáis viendo totalmente tumbada, Puerta de los Pingüinos abierta, y están trabajando en la zona del nuevo ascensor ahí dentro. Orejetas. Y no han vuelto a avanzar en la colocación de las lamas, se quedaron ahí por donde la tienda, y algo deben de estar haciendo porque tienen ahí un plástico de protección para que caiga ahí el material. También vemos a gente en las galerías interiores, así que vamos a ver si descubrimos lo que están haciendo. Están trabajando en las zonas interiores, que apenas se ve por las lamas, pero por los huequitos algo podemos ver. Este tabique todavía no lo han hecho, no lo han puesto. Y así está el fondo sur. Ya os digo que estos días estamos teniendo muchísimas visitas de los grupos, así que fondo sur visto. Vamos al interior a ver qué nos encontramos. Ya estamos en el interior, están cortando ahora el césped. La verdad es que tiene buena pinta, mirad. Aunque lo que decimos siempre, hay que ver si resiste los partidos. Ya visteis ayer que habían pintado las líneas, ahora están pasando el cortacésped. Las alfombras de la publicidad ya están puestas. Y bueno, la sorpresa del día de hoy es esta grada, que ayer veíamos cómo colocaban zancas y hoy han puesto las escaleras. Evidentemente para el partido del Valladolid no va a llegar, pero veremos si para el del Villarreal o quién sabe si para el del Chelsea. Yo creo que para el del Chelsea sí que podría llegar. Ya han colocado esas escaleras prefabricadas, están trabajando con las zancas y de momento pues va así. Veremos cómo va evolucionando. También han traído ahí algunos toy. Están cuidando el césped. Mirad qué bonito está quedando. A ver si aguanta ya este césped de aquí a final de temporada y no tenemos que volver a cambiarlo. En cuanto a la otra grada, en el otro córner, ya están casi todos los asientos colocados. Faltan 2 filas y media de asientos, bueno, un poquito más. En este córner faltan un poquito más. Las barandillas al final solo retiraron estas de aquí, de la parte derecha. Las otras están puestas, pero esta grada tiene pinta de que estará disponible el domingo y que habrá público. Así que una lona menos que tendrán que poner. Ya solo tendremos lona en el fondo sur, que ahora mismo es inevitable colocar ahí la lona. Vamos a ver las diferentes partes. Estáis viendo ya el terreno de juego. Como os enseñé ayer, las cerchas del fondo sur están ya recogiditas en ese parking del fondo norte, cerchas del fondo norte. Y esto de aquí, no sé si se lo han puesto nuevo o ya lo tenía. Bueno, ahí están las cerchas. Antes de que se me olvide, os enseño los avances de esta parte de aquí, las 4 columnas que no han colocado más.
Aquí tenéis las 4 columnas, cuarto anfiteatro, tercer anfiteatro, están retirando ya los andamios, solo queda este de aquí, los trabajos en la portería, el quesito y vamos a ver, bueno, evidentemente han puesto ya las lonas en el primer anfiteatro, vamos a ver los palcos del lateral oeste, que mirad que bien avanzan. Le han pegado un buen avance, ya están todos los cristales, todas las ventanas puestas y ya solo tienen que trabajar en el interior para terminar. Mirad esta parte, que bien va. Por aquí un pelín más atrasados, pero también bastante bien. Abrimos plano, vamos a ver el Skybar. Mirad la última visera que ya han colocado. Aquí la tenéis, la última visera llega hasta aquí. A la izquierda está la escalera esa que pusieron y también el hueco del ascensor. Pero yo creo que con esta ya terminan el lateral oeste y lo estáis viendo cómo se ve desde el interior, zona del Skybar, cómo van trabajando en toda esta parte. El cuarto anfiteatro del lateral oeste y esta zona cada vez más oscura. En cuanto al tema de las lonas, sí que es cierto que trabajan en esta plataforma que ya os enseñé ayer que habían montado, pero no han empezado a poner lonas en este lateral oeste. Ahí bajan los trabajadores a través de esa escalera. Bueno, el quesito, fondo sur. Mirad ya cómo se ven las barandillas nuevas, las barandillas que han cambiado, ahora son así. Son súper transparentes, todavía no han puesto las lonas en este primer anfiteatro del fondo sur porque están trabajando en eso, en colocar esas nuevas barandillas. Las 4 columnas, mirad cómo las han dejado protegidas para el domingo. Y en cuanto a las lonas, creo que han puesto una más. Que ahora mismo tenemos 2, 4, 5 puestas. 5 lonas puestas en este fondo sur. Por otro lado, las cerchas no están al 100% recogidas en ese parking porque sobresalen un poquito, pero sí que están ya muy recogidas. Ahora veremos el lateral este, pero bueno, unas imágenes más del césped, grada abatible cerrada y ya sabéis, la novedad es esa parte del quesito del córner que le han puesto ya las escaleras prefabricadas. Mirad por cierto el tiro de cámara, cómo ha quedado. Veis que aquí está el tiro de cámara, pues así ha quedado. Y de nuevo vuelven a pasar este rodillo. Me lo estáis preguntando muchísimo, no lo han cosido este césped, pero sí que lo han pasado, están pasando todo el rato ese rodillo que veis, que en otras ocasiones no he visto que lo pasasen. Y como os digo, no están 100% recogidas estas cerchas, tendrían que empujarlas hasta aquí. Veis que no quedan 100% guardadas en el parking. Y ya han retirado los andamios de la ampliación de grada y podemos ver cómo está quedando toda esta estructura, que a simple vista parece todo exactamente igual, pero sí que han estado trabajando en esta zona todos estos días, zona que también estará disponible para el partido del Valladolid. Sí que es cierto que los andamios de arriba no los han quitado, solo los de abajo porque evidentemente molestan para poder pasar y acceder a esas zonas. Aquí también han quitado los plásticos negros y se ha quedado ahí, sigue el encofrado en esa parte de ahí. Y estos días veíamos cómo subían piezas rojas en esta zona, por esta zona, y ahora lo harán, pero en la parte más próxima de la torre A. Ahí tenéis esa pieza, y yo me había hecho ilusiones de que iban a comenzar con la cubierta, pero no. Lo que han hecho es montar ahí un andamio. Eso sí, ya os digo que lo de la cubierta es inminente, porque están protegiendo todo con mallas de protección azul, y si lo protegen es porque van a hacer algo, así que
Yo creo, ya os digo, que lo de la cubierta es algo inminente. No me quiero hacer muchas ilusiones, pero yo creo que ya dentro de poco tendremos cubierta. La gente del lateral este, sobre todo del tercer anfiteatro y del cuarto, este nuevo, que veremos cuándo se habilita. Si están esperando a que tenga cubierta para hacerlo ya a lo grande. El domingo veremos si ya están colocados todos los asientos, porque desde aquí tampoco se aprecia muy bien. Aquí han puesto unas vallas y la zona donde demolieron de la antiguas cabinas de prensa están protegidos también con vallas. Muchos trabajos los que se están realizando en toda esta zona. También están limpiando los asientos del palco presidencial. Lo que os digo, están pasando el rodillo. Mirad qué buena pinta tiene el césped, ojalá aguante. Y el fondo sur está ahora mismo así. Y estos son los avances del interior. Las palomas continúan estando. La verdad es que avanzan bastante rápido colocando asientos, ¿eh? Es algo... Hoy terminan sí o sí. Mirad qué rápido van con esta grada. Así que mañana pondrán las lonas en el fondo sur. Acabo de salir del tour y os quería enseñar esto, que ya se ven ahí las barandillas también colocadas en la torre B, esas barandillas para la pasarela de servicio. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Mirad a quién tenemos aquí, Manuel. Mírale, qué guapetón. Lo dicho, que había parado el vídeo, dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros ahí abajo para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Que tengáis un buen fin de semana, hasta luego.